Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismalcot, estoy con mi esposa Yolanda para este tema que vamos a empezar, que es un tema que yo creo que nos va a servir muchísimo. Es cómo salir de deudas. Las finanzas son un asunto importante, son cosas difíciles de manejar. La verdad, el dinero es un poder, tenemos que saber cómo relacionarnos en el dinero y las deudas son el aspecto feo del dinero, son las cargas que tenemos, son a veces mucho estrés, falta de paz, etcétera. Y bueno, alguien un día nos dijo, bueno, ¿cómo sería la vida si no tendrías deudas? Maravilloso. Por supuesto, ¿verdad? Pero entonces tampoco estaría la parte buena, que son las compras. Podemos comprar sin deudas, yo creo que es importante, pero lo que pasa es que a veces nuestros ingresos son rebasados por nuestros gastos y es ahí donde empezamos a tener problemas en nuestras finanzas. Las deudas son muy peligrosas y tenemos que cuidarnos de no caer en deudas, y vamos a ver durante estos programas, vamos a desarrollar realmente esto de manera fuerte, porque creo que es importante que podamos realmente salir de deudas o ya no caer en deudas, ¿no? Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, necesitamos más que consejos financieros para salir de deudas. A veces necesitamos un milagro. Entonces tenemos que saber que Dios está muy interesado en tus finanzas, en tu prosperidad. La Biblia habla mucho de las deudas, la Biblia habla mucho de las finanzas y cómo podríamos manejarnos para evitar de caer en estas trampas y después, bueno, tener una vida. Yo he oído muchas veces de gente que se suicida por sus deudas, porque ya ve que no hay salida. Entonces sí tiene un impacto muy, muy fuerte sobre nuestra vida personal, sobre un matrimonio, una familia, también afecta muchísimo. Pero hay una buena noticia, existe una unción, existe poder, existe maneras sobrenaturales de no caer en esto y de poder mantener una vida financieramente sana. Y eso es lo que vamos a hablar y tratar de enseñar a todos ustedes para que tengan esta vida próspera, ¿no? La Biblia es clara, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esta parte, la segunda parte de así como prospera tu alma, es la que nos indica que si tomamos buenas decisiones, porque el alma es el centro de decisiones, es la mente, ¿verdad? Los pensamientos, podemos tener la primera parte, prosperar en todo. Entonces vamos a ver cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, entonces de vivir y de evitar deudas, o cómo podemos salir de deudas y tener una vida mejor, ¿verdad? Aquí estamos viendo dos aspectos del tema que estamos hablando. Estamos viendo el aspecto sobrenatural, que es la parte, digamos, de Dios para nosotros, ¿no? Estamos viendo que Él nos dio la habilidad y el poder y el don, ¿verdad? Sobrenatural para hacer riquezas. Así porque es. a Dios le interesa. Claro. Le interesa que sus hijos sean prósperos. Sí. Le interesa que sus hijos sean ricos. Ajá. Yo sé que estoy aquí matando vacas sagradas. Sí, pisando terreno peligroso. Pero la verdad es que Dios prefiere que sus hijos sean ricos a que sean pobres. No quiere decir que no ama a los que están en una situación de pobreza, pero hay un regalo de Dios que está disponible para todos sus hijos, que es no vivir en carencia. Y para no vivir en carencia, bueno, pues hay temas como el que vamos a tocar esta semana, ¿verdad? Hablando de Dios desea que sus hijos sean prosperados, que tengan una buena vida.
Y esa es la parte que Él hace, es la parte sobrenatural. Nos da ese don. Y si estamos unidos al consejero sobrenatural, pues tenemos el mejor consejero del mundo para que nos guíe en cómo podemos lograr en nuestras vidas Así es. ese don de riquezas. Así es. Está la otra parte que es natural. En lo natural, Dios ya hizo su parte. Sí. En lo natural, tenemos que aprender a tener esa diligencia para poder entonces llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Exactamente. Porque las riquezas no crecen en árboles. No. Y aún si crecieran, tendríamos que ir a cosecharlos. De todas Entonces, maneras. siempre hay una parte donde a nosotros nos corresponde. Y creo que durante toda esta enseñanza tenemos que tener esto en mente, ¿no? Hay una parte sobrenatural que Dios ya hizo y hay una parte natural que nosotros tenemos que hacer, que nos corresponde esa diligencia a nosotros. Sí, la diligencia es básica y fundamental en todos los aspectos de la vida. Tenemos que ser diligentes en nuestras finanzas, en nuestra vida secular, de trabajo, laboral. Tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos, en estudiar, en cualquier cosa. Y en lo sobrenatural, obviamente, las consecuencias, los resultados son tremendos. Y vamos a empezar a ver que primeramente no tienes que quedarte atrapado en las deudas. Debemos de, si caímos en esto, y yo creo que no tampoco hay que condenarse, es algo que todos hemos manejado, deudas, pero no nos vamos a quedar ahí. Y Dios nos dice que sí hay esperanza. Hay una unción especial de Dios para salir adelante, para tener esta sabiduría y también, bueno, pudrir esta unción, pudre yugos y las deudas son un yugo. Así es. Entonces vamos a salir de esto y vamos a ver qué es lo que Dios puede proponer. Dios tiene muchas salidas a todas las tentaciones. De hecho, la Biblia lo dice, no hay una tentación que no sea humana, ¿no? Y siempre Dios provee la salida cuando viene la tentación. Las deudas, contratar deudas, yo lo pondría dentro de las tentaciones. Claro, porque es una tentación comprar lo que no debes de comprar. Sí, o comprar lo que no puedes pagar. Lo que no puedes pagar. Exacto, es una tentación. Es una tentación y es una tentación porque recordemos que también hay un trabajo, ¿verdad? De mercadotecnia, ¿verdad? Sí. En todos los medios y te están impulsando a comprar, a gastar, a tener la casa de tus sueños, aun si no tienes la economía para tener esa casa, el coche, el viaje, o sea, hay tantas cosas que nos venden. Y bueno, la estrategia y lo pagas a 30,000 meses, ¿verdad? Ah, claro. Sí, no. Te mueres y todavía no terminaste de pagar. Entonces, pero hay principios básicos en la palabra de Dios, ¿no? Que cuando se aplican en tu vida financiera, va a liberar esta unción sobre tus finanzas. Y él va a decir, ay, ¿cómo puede hacer esto? Pues vamos a estudiar estos principios. Nosotros los hemos aplicado y la verdad nos ha dado éxito en cómo salir de deudas y después cómo mantenernos sin contratar deudas. Dios quiere que prosperemos. Esto está tan seguido en la Biblia. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios sí quiere que prosperamos, pero tenemos que conocer el propósito de la prosperidad, el propósito de ser libres de deudas, el propósito de tener esta vida de autoridad sobre algo que es bien poderoso. Sí. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es un versículo donde los dos están puestos a un mismo nivel, comparándose en poderes. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero es un poder, Dios tiene poder. Y los dos se pueden convertir, bueno, Dios es Dios, pero el dinero se puede convertir en un Dios. La persona, el humano, el hombre puede convertir al dinero en un Dios. Sí. O sea, lo puede poner ¿qué es hacer de algo un Dios?
ponerlo por encima de Dios. Exacto, un ídolo, ¿verdad? Un ídolo. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso y seguimos hablando de cómo salir de deudas. Y la primera cosa que vamos a tratar de establecer muy bien es que Dios nos quiere próspero. Entonces no nos quiere endeudados. Y mira, aquí hay un salmo, vamos a leerlo. En Salmo 35, es el versículo 27. Esta es la versión amplificada. Dice, griten de gozo los que favorecen mi justa causa y se complacen en mi rectitud, y se regocijen y digan continuamente, sea el Señor engrandecido, que se complace en la prosperidad de su siervo. Entonces, cuando Dios nos ve prosperar, Dios está contento, está feliz de verte así. Para muchos es difícil creer esto, porque hemos vivido en general todos nosotros en un ambiente religioso. Y las religiones condenan la prosperidad, lo ven mal. Si tú prosperas ya no es tan santo, ¿verdad? La escasez como que tiene un sello de santidad en las religiones. Sí, por dos razones. Una, porque se confunde el verdadero significado de lo que es la humildad. Se confunde la humildad en cuanto a marginaciones en forma de vivir, en dinero, en fin, Ajá. ¿verdad? Con la humildad de corazón, de carácter. Exacto. Y la verdad es que son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Porque podemos ver personas sin dinero con un orgullo bien grande, ¿no? Uh-huh. O al revés, personas con mucho dinero con una humildad. Exacto. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pero se nos ha enseñado, y esto es mundial, esto es en todo el mundo, se nos ha enseñado que la humildad es no tener dinero. Y hablando en todas las religiones, sí. ¿no? En todas las religiones. Sí. Un monje tibetano, ¿verdad? Tiene que estar descalzo y vivir muy austeramente porque todo lo demás es pecado y es, ¿no? Exageración. En la religión católica igual. Igualito. Bueno, aunque quisiéramos ver cómo vive el Vaticano, ¿verdad? Sí. Pero vaya, se enseña eso. Sí. Se enseña que una persona humilde es una persona que no le interesa lo material, ¿no? Y ¿por qué? Porque son distracciones. Entonces, es un tema interesante porque comentabas que nosotros hacemos del dinero un Dios o hacemos del dinero un poder para bendecir, ¿no? Sí, exacto. Pero
pero es cuestión de educación. Sí, sí, por supuesto. Y nuestra educación en general es religiosa, basada en religiones, y cuando nacimos de nuevo nos damos cuenta, realmente se nos abre el entendimiento sobre este punto de la prosperidad y nos damos cuenta que el dinero, bueno, nunca debería ser un Dios, pero un medio poderoso para apoyar, ayudar, rescatar a mucha gente. Así es. Y hay tanto por hacer, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que, bueno, obviamente, ¿quién está atrás de las religiones? Bueno, el enemigo que no quiere que tengas la revelación del Evangelio. Te quiere desviar de la verdad. Exactamente. ¿No? Por caminos engañosos. Sí. Porque sabe el poder que hay en la verdad. Sí, sí. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la palabra y ahí hablando de Jesús hablando, porque nos tenemos que dar cuenta que la deuda es un espíritu demoníaco que fue diseñado para evitar que experimentas la vida abundante que Jesús puso a nuestra disposición, ¿no? Jesús fue claro en Juan 10:10, y otra vez les voy a leer en la versión amplificada. Dice, el ladrón viene, estamos hablando de Satanás, obviamente. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Vine, dice Jesús, para que tengan y disfruten de la vida y que tengan en abundancia. Dice, en abundancia hasta que se desborde. Entonces, Jesús vino a morir a la cruz para que tengamos una vida muy abundante en todas las áreas. Prosperidad no es solamente dinero, es también salud, gozo, paz, libertad, todo esto. Pero lo que me gusta en esta versión, dice que hasta que la bendición desborde. Y es el mismo mensaje que el Salmo 23, cuando dice que Él adereza delante de nosotros un banquete, ¿verdad? En presencia de nuestros angustiadores. Y después menciona, y mi copa está rebosando. Porque la bendición de Dios siempre rebasará nuestra capacidad de contenerla. Dios da mucho más de lo que tú puedes imaginar. Este versículo es uno de muchos que hablan y responden a la pregunta, ¿Dios quiere que seas pobre o quiere que seas próspero? Ahí está la respuesta. Sí, ¿no? sí. Yo anhelo que, ¿no? Entonces estamos viendo el anhelo en el corazón de Dios, para sus hijos. Sí. Él anhela que tengamos esta prosperidad. Entonces ahí se rompe. Mira, la pobreza o las deudas, porque podemos ser pobres sin deudas, y rico con deudas. Entonces tenemos que cuidar. Las deudas atacan a todos. A todos. Porque sabe que el final es destrucción. Pero las deudas destruyen matrimonios. Daña también nuestra credibilidad. ¿No? Como no puedes pagar, ¿qué está pasando? ¿Verdad? También lleva a la gente al suicidio o al asesinato. Y a muchas empresas a la quiebra. Entonces es muy peligroso, ¿no? Y estos ciclos de vida de deudas y de endeudamiento no son parte del plan de prosperidad de Dios para sus hijos. No es parte del plan de Dios. Dios no quiere verte bajo el yugo de algo. Jesús vino a destruir los yugos. Él fue claro, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Ya no estás aquí para sufrir y luchar para alcanzar lo que tú tienes como anhelo en tu vida. Entonces, tenemos que ver que no es su voluntad estar endeudado. Entonces, ¿por qué seguir conformándose con esta cosa? No es suficiente. Lo que tengo no es suficiente, ¿no? Cuando
sabemos que Dios quiere darte más de lo suficiente Claro. para suplir todas tus necesidades. Y dar. Dios es dador. Dios es dador sin límite. Por eso cuando dice en el Salmo 23, voy a llenar la copa hasta que se desborde. Porque Dios da desbordando. Dios no calcula justito. Somos nosotros que pedimos una bendición justo, la que podemos entender. Sí, como si pensáramos que Dios no puede darte más. Pero esa es parte de una educación, Sí, ¿no? También. Sí, Porque hemos sido enseñados a no pedir. exacto. Hemos sido enseñados a que no me lo merezco. A ver, si yo no tengo un logro extraordinario, yo no me merezco pedir algo No. extra, Ay, ¿no? Y con Dios Dios te va a dar porque Dios te ama, no porque estás teniendo obras. ujú. Y lo único que necesita es que nosotros tengamos esa fe, primero que nada conocer a Dios y tener esa fe de que Dios quiere darnos Exacto. todo. Exacto, exacto. Si no te atreves a pedir a Dios salir de deudas, ¿cómo lo haces para atreverte a pedir un crédito? Tenemos que ser libres en todo lo que hacemos. Libres en las deudas, libres en pedir a Dios. Él está dispuesto a dar. Pedid y se os dará, está escrito, ¿verdad? Y otra vez, medida buena, rebosante. Otra vez habla de más de lo que podemos entender. Entonces, tal vez es el momento de aplicar nuestra fe, poner presión de fe sobre nuestra vida para alcanzar la liberación de las deudas, ¿verdad? Es como restaurar cualquier otra área de nuestras vidas. Así es, así ¿No? es. Si el Señor ha restaurado nuestra vida en alguna situación que tuviéramos del pasado, también lo puede hacer con las deudas. Absolutamente. Muy bien. Pues ya llegamos al final de este primer programa. Vamos a seguir. Tenemos muchísimo que enseñar y de aprender acerca de salir de deuda. Entonces, el próximo programa vamos a ver por qué es tan importante salir de deuda nosotros, los cristianos, de estos últimos tiempos. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.